que significa pues separarse de la familia, lo que significa también sus trabajos, que pues se necesita la presencia de ustedes para que puedan dinamizarse. Me han pedido ese libre que hable sobre derechos humanos y libertad de expresión, lógicamente, que será importante. Y también no haré tanto referencia a libertad de prensa, tampoco a libertad de opinión, pero creo que cuando miro yo referirme en el tema de libertad de prensa, mirar yo la función social que juega el medio de comunicación y el dueño del medio, cuando, por decir la verdad, encuentra las dificultades de que ni siquiera puede asegurar su empresa, porque sencillamente se le considera altamente peligrosa o porque sencillamente es de la oposición y en ese sentido se le considera de la oposición y en ese sentido entonces tiene toda una dificultad para poder operar. Ese es un elemento que uno no puede obviar en los temas de libertad de prensa, como existen otras acciones que incluso Celibre ha impulsado de defensa de radios, de televisoras que se ven amenazadas para cerrarlas. Y a nivel comunitario, lógicamente, tiene sus implicaciones. Yo tengo que confesarles que tengo una reunión a las 2 de la tarde, así es que ustedes se presentaron muy bien, ya los conozco, ya me voy, y porque vine a comer con ustedes también. Pero tendré que tener una exposición muy corta que he preparado ahora para discutir, para presentársela a ustedes. Y lo que sí, entonces ustedes me disculparán porque aquí el camarada me había ofrecido que era de 1 a 2, entonces ya siendo estrictos me quedan 4 minutos para terminar mi exposición. Voy a tratar en unos 15 minutos máximo poder expresar algunas ideas fundamentales y ahí me despediré con todo el cariño de ustedes y esperando verlos en otro momento para que discutamos sobre las preguntas que ustedes pudieran tener o inquietudes que lógicamente en el transcurso pues se podrán discutir. Quiero caracterizar el estado actual de Honduras en materia de derechos humanos y voy a puntualizarlo, no lo voy a discutir mucho por el tiempo. Imperio de impunidad, no sé si hay alguien que opine distinto acá en el salón, pero la impunidad sigue prevaleciendo en el país. Hay que recordar las características de impunidad, significa no castigar a los que han cometido una acción irregular y punto. Ese es el arte de la comunicación también, de poder volverlo complejo sencillo para la comprensión de todos y de todas. ¿Verdad? Y ahí viene el elemento entonces de cuando se genera la opinión pública y ustedes generan esa opinión pública en lo que otros han llamado en algún momento la opinión publicada, que ese ha sido uno de los problemas, que Honduras afortunadamente tenemos a pesar de que nosotros vemos esas complejidades, Honduras tiene una situación distinta y caracterizaré otros elementos, pero cuando yo miro Guatemala, cuando yo miro Costa Rica, cuando miro Panamá, con una prensa muy uniforme, es decir, es una dificultad muy fuerte. Ahora en el país, independientemente de las acusaciones que podamos hacer nosotros en contra de un compañero periodista o una compañera, pues independientemente de eso, de que no comulguemos, de que no estemos de acuerdo, lo importante es que hay distintas vertientes de pensamiento en el país. Pero las vertientes de pensamiento también son fundamentales, que lógicamente están regidas por principios universales que tienen que también estar estrictamente vinculados con la ética del periodismo. Y allí ustedes mejor que yo lo saben, los comunicadores sociales, las comunicadoras sociales lo saben muy bien en el ejercicio de sus acciones. Pero el punto está en cómo las sociedades, a veces no hay que tenerle miedo al conflicto. El conflicto en materia de seguridad se dice que es bueno, siempre y cuando termine en algo positivo. El problema es que el conflicto permanente, que no termina en nada y al final termina en muertos y cosas, eso es el conflicto que debemos de tener. Pero el conflicto es natural en relación a que los puntos de vista son distintos. Y allí uno tiene respeto por alguien, por ejemplo, en materia de izquierda o de derecha, de los enfoques. Depende de quién sea. Me contaban a mí los estrategas políticos que Ronald Reagan, que era un actor, ustedes se acuerdan que él era un actor de televisión, él decía cuando llegaba a la conferencia de prensa, háganme las preguntas que ya acordamos. Es decir, la prensa estaba, como decía, háganme las preguntas que tienen que hacer, porque la prensa ya había un acuerdo previo a las preguntas que había que formular. Entonces, en ese sentido, yo creo que los elementos de independencia, los temas de ética, son elementos fundamentales que se van conjugando, pero que al final pareciera fácil, pero tiene que ver con la vida.
y tiene que ver con la esencia de las sociedades y de las democracias. Un elemento que, a mi juicio, entonces, en este sentido es el tema de las posturas de las personas en relación a algo determinado. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, para mencionar el ejemplo entre los republicanos y los demócratas, allí nosotros tenemos posturas de una y otra índole, pero al final la postura es en beneficio de la colectividad, no de un grupo en común particular. No vamos a negar también que hay grandes corporaciones que tienen las manos metidas, es cierto, pero también hay una esencia clara, que lo que yo creo, me ubico en un lado o en otro, pero lo creo porque lo creo, y lo creo en función de la gente. Pero aquí en este país, desafortunadamente, ubicarse en un lugar determinado es para afectar a la población, y eso no puede ser, eso no puede ser. Creo que los elementos entonces que tenemos de infortunio en materia de impunidad son cosas que hay que superar. Honduras continúa las muertes en el país en proporción de dantescas. 8 muertos por cada 100.000 habitantes, dice la Organización Panamericana de la Salud, Mundial de la Salud, es una epidemia. Y nosotros venimos desde hace años teniendo un promedio, una media nacional arriba de 80. Pero hay ciudades de Honduras que tienen 147, 160 muertos por cada 100.000 habitantes. Eso es realmente una tragedia. Cuando vamos afuera nosotros del país encontramos que la gente nos dice, óigame, pero ustedes están viviendo en medio de la sangre. Nosotros ya hemos perdido hasta la capacidad de asombro. Quizás la última capacidad de asombro que tuvimos fue en estos últimos días cuando aparecieron los niños y niñas asesinadas, y después se da allá por Colón otro asesinato, ¿verdad? Pero llegar a esos extremos, realmente estamos en un extremo de una completa degeneración de la sociedad y no solo de su estructura de respuesta frente al delito. Un crimen organizado con infiltración fuerte en la política, en la policía, en la estructura militar, en sectores económicos. El tema del lavado de activos en el país es una cosa enorme. Estamos aquí con un crimen organizado muy bien estructurado y influenciando la propia estructura estatal. El crimen común sigue floreciendo, y no solo florece, sino que muta y se convierte en más letal y más peligroso. Ya la pandilla que andaba antes pidiendo en la calle ahora tiene camiones, tiene camionetas, y ahora son parte de la estructura del crimen organizado incluso. Luego, grupos siguen siendo atacados: campesinos, periodistas, abogados, con el LGTBI, los femicidios, ahora niños y niñas. Hay ciertos grupos particulares en el país que hay un nivel de riesgo mayor. Todos y todas tenemos riesgos, pero estas comunidades mencionadas y otras en particular tienen un nivel de riesgo altísimo en relación al ejercicio de sus profesiones incluso. El grupo etario más afectado siguen siendo los jóvenes, como ya sabemos. Tener entre 18 años y 34 años en este país es estar en el rango de la muerte en el país por distintos elementos y factores. La atención a los derechos humanos más elementales como la vida y la integridad sigue siendo el foco de atención. Pasan a un segundo plano la atención pública de los derechos a la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, el acceso a la tierra, la defensa del territorio, a la vivienda, pasa a un segundo plano. Sin embargo, no significa que los sectores que defienden esto los abandonen. Es por esa reivindicación casualmente que estas personas son perseguidas, son asesinadas o son ultrajadas. En este caso entonces, los derechos humanos, que hay que verlo en una forma integral, vemos esos elementos de peligrosidad. Daré algunas valoraciones generales sobre el gobierno. Un gobierno, hasta hoy, hasta los 100 días, a mi juicio el presidente Hernández tiene que hacer una sentada en serio con sus ministros. Yo veo hasta ahora un gabinete bastante débil, una reestructuración del Estado en el que todavía los funcionarios están en entenderse ellos mismos. Hay secretarías de Estado que pasaron a absorber 4 o 3 secretarías de Estado, y por lo tanto los niveles de desatención son bastante fuertes. El presidente Hernández tendrá que sentarse seriamente con la valoración de los 100 días y tomar todas las críticas. Uno tiene que temerle, como ustedes mejor que yo saben, miedo a la crítica. Hay que tomarla, hay que ver qué es lo que se está planteando y hacer los replanteamientos del caso. Es difícil para él,
lógicamente, porque no son 100 días de gobierno, son 4 años, como dice Omar Rivera, y 100 días más, y 100 días, correcto, ¿verdad? 4 años y 100 días. Entonces, en ese sentido, tiene que hacer una revisión de la estrategia y tiene que hacer una revisión de sus equipos. Pero hasta ahora, por ejemplo, en materia de derechos humanos, a pesar de que su discurso inaugural y del presidente del Congreso no ha sido un discurso coherente con la práctica. Y en este caso, hemos visto más bien un distanciamiento. Es más, el presidente Hernández no se ve que sea un tema prioritario el tema de derechos humanos y tampoco se nota que se le dé la importancia en este caso. Pero, y además tiene un ministro además no tiene un ministro en este sentido que le asesore correctamente para que él pueda reorientar sus acciones. Es más, el secretario de Estado en la materia de derechos humanos no lo tiene como prioridad el tema de derechos humanos. El ministro Chan Castillo tiene como prioridad la Secretaría del Interior, la descentralización y otras cosas, pero el tema de derechos humanos no. Entonces, esa es una tragedia. Incluso, en este sentido, es un retroceso frente al propio gobierno de Lobo. El presidente Lobo, independientemente, logró estructurar una institucionalidad y logró impulsar acciones muy importantes en materia de derechos humanos. ¿Ha obligado por las circunstancias o porque él fue un defensor de derechos humanos? No lo sé, pero en concreto hubieron acciones muy concretas que en un momento los organismos de derechos humanos cuestionaban, pero que después vimos nosotros que el presidente Lobo estaba orientando acciones importantes. Se hicieron cosas importantes en el gobierno anterior, pero en esta acción, en este gobierno, a los primeros 100 días, realmente es bastante cuestionable en la visión de los derechos humanos y en el retroceso que se ha dado incluso en materia de derechos humanos y la cercanía con las instancias del Estado en materia de derechos humanos. Lógicamente, este gobierno ha tenido y ha dicho, ustedes lo han visto en la voz de la embajadora de Estados Unidos, el tema de que de los derechos humanos ha habido un avance, pero lo ha visto por el tema de impunidad, y lo ha vinculado el tema de impunidad a la lucha contra el crimen organizado, y del crimen organizado no todas las aristas, lo ha visto en materia de narcotráfico, en relación y en materia de narcotráfico a las extradiciones. Entonces, como ven, y vamos decantando y vamos perfilando, vemos que por ahí están orientando, pero no se está hablando de los casos que están ante el Ministerio Público, no se está hablando de los elementos fundamentales en materia de violación de derechos humanos sobre los problemas estructurales. Y allí entonces, en ese sentido, vemos nosotros que no hay avance, pero sí hay un nivel de respuesta por parte del gobierno de la República en relación a los compromisos que se tienen con Estados Unidos en particular en relación al combate al crimen. Y eso no es que esté mal, sino que hay problemas del crimen común en la calle que hay que resolver. Que el crimen organizado tiene efecto directo del crimen común, es cierto, pero en materia de derechos humanos significa que hay que responder por qué se asesinaron a 31 periodistas, según me da el dato ahora longino, del gobierno de Lobo a esta fecha. ¿Cuáles son las acciones de investigación criminal que se hicieron? ¿Qué casos están ya con requerimiento fiscal? ¿Cuáles son las sentencias que se tienen en este sentido? ¿Se atrapó el autor material? ¿Quién es el autor intelectual? ¿Quién está detrás de este tipo de muertes? Cuando a mí me preguntan en otros sitios que por qué se da la muerte de los periodistas, yo no puedo responder con exactitud. No sé si ustedes pueden responder con exactitud, pero decir, ¿fue un asesinato de crimen común? ¿Fue un asesinato vinculado al crimen organizado? ¿Fue un asesinato de corte político? ¿Fue un asesinato producto, lógicamente, del ejercicio de su profesión? ¿Cuáles son las motivantes? ¿Cuáles son los causales? ¿Cuál es el móvil de este tipo de asesinatos? Y el gobierno, cuando va a la Comisión Interamericana porque se libre u otras instituciones, invocamos ante la Comisión Interamericana que el gobierno de Honduras responda ante las violaciones de derechos humanos a los periodistas, el gobierno va a justificarse. Va a decir que son delitos de crimen común, incluso a llegar hasta la ridiculez de decir que son crímenes pasionales. ¿Qué es eso? Es decir, en ese sentido, el gobierno tiene que responder claramente cuáles son sus limitantes, pero cuáles son sus retos. Estamos claros que estamos frente a un gobierno con una dificultad económica enorme, es cierto, pero ¿cuáles son las prioridades en el país? Las prioridades es comprar armas como que estamos o armas de guerra me refiero, como que estamos en una situación de conflicto armado con otro país, mientras nuestra gente se está muriendo y mientras tenemos estos niveles de impunidad. ¿Cuál es la prioridad? En esta lógica, vamos a ver si también de ataque al crimen
común, tendríamos que identificar procesos y acciones criminales. O cuando se atrapa a alguien y se dice, atrapamos por ejemplo esta última semana a los asesinos en serie de los niños y niñas y estaban con uniformes y son un grupo enorme. ¿Son los autores materiales o son chivos expiatorios? Mucha gente se pregunta eso, y es natural que la gente se lo pregunte, porque por lo general se ha usado esa figura. Ojalá fuera cierto, porque en ese sentido entonces se disminuye el crimen y el delito. Y hay algunos avances tibios en el gobierno, en materia de derechos humanos, por ejemplo, el tema del acuerdo de la implementación de la política pública y el plan de acción en este momento, pero no se ha hecho una interacción clara con los organismos nacionales. Luego de eso, yo podría referenciar que me parece